Muy buenas a todos, caminantes del sendero, bienvenido una semana más al canal. Si no me conoces, me presento, soy Taliesin, y si te gustan los temas de Wicca, paganismo, brujería, te invito a que des una pequeña vuelta por el canal, que seguramente encuentres algo que te pueda interesar. Bueno, mucha gente que ya me seguís desde hace tiempo, sabéis normalmente que soy wicano y sabéis qué sendero, por lo menos hasta el día de hoy, estoy siguiendo. Pero también mucha gente no lo sabe y mucha gente me pregunta, oye, Taliesin, ¿qué sendero sigues en la Wicca? ¿Qué camino, qué tradición sigues en la Wicca? Entonces, ¿quieres saber un poco más? Pues vamos allá. Bueno chicos, como os he dicho, muchos de vosotros ya me conocéis, ya sabéis qué sendero hasta el día de hoy he seguido y es la Wicca nativista coreliana. Pero bueno, ante todo quiero recordarte que en la descripción dejo el link de mis redes sociales para si quieres tener un contacto un poco más directo conmigo o una lectura personalizada. Basta de publicidad. Sí, digo que hasta el día de hoy he seguido la Wicca nativista coreliana, pero realmente ya hace un tiempo que he dejado ese sendero. No estoy aquí para hablar mal de esa tradición, para nada, porque realmente estoy muy agradecido de haberme brindado la posibilidad de conocer una tradición específica. Como todos, he empezado en la Wicca de manera muy solitaria, muy solo, y más a una época donde no teníamos esas facilidades que nos pueda brindar Internet. Aunque siempre digo que Internet es un arma de doble filo, pero sí es verdad que yo empecé en la Wicca a base de libros que podía encontrar en una biblioteca o a base de foros que había en la época. Yo creo que hoy en día foros ya no existen, ¿no? Pero de foros de internet, que donde gente pues hablaban del tema. No era como un chat, pero casi era lo más parecido a un chat. Y así he empezado mi práctica en la Wicca. Después, muchos años después, me brindaron la oportunidad de conocer esa tradición de Wicca nativista coreliana y yo súper agradecido. Además, cuando empecé en esa tradición, es verdad que me sentía muy en sintonía con lo que decían, ¿no? Por eso quiero decir que estoy súper agradecido en el sentido de que tuve la oportunidad de conocer una tradición y sobre todo cuando uno es solitario pues se siente un poco arropado, ¿no? Como diciendo, somos una gran familia, aquí estamos en una tradición y estamos para ayudarnos y para brindarnos información al uno y el otro. Bueno, no fue siempre así, tampoco en esa tradición, pero son cosas que pasan. Lo que pasa es que yo siempre fui una persona muy inquieta y sobre todo en mi camino espiritual. Yo desde muy joven me he interesado mucho en la teología, en la espiritualidad. Desde bien pequeño pues empecé a leer como todos pues la Biblia, la Torah, el Corán, la historia del príncipe Siddhartha que después fue el Buda. Siempre estuve buscando, digamos, mi camino espiritual desde una edad muy temprana. Y entonces cuando llegó un momento dado, que ya llevaba unos años en esa tradición, sentía que ya no estaba, digamos, en sintonía con ellos. También es verdad que ayudó mucho que se fue perdiendo el contacto, o por lo menos los contactos que tenía yo con miembros de esa tradición, pues se fueron saliendo y uno va perdiendo el contacto y justamente esa unidad de sentir que estás arropado, que hay gente que está ahí para ayudarte, para enseñarte, pues ya la estaba perdiendo. Pero no solo por eso, es que, como os he dicho, mis inquietudes espirituales me decía que faltaba algo.
faltaba algo, y entonces poco a poco, casi sin darme cuenta, me fui desligando de esa tradición porque ya no estaba tan, digamos, tan apegado a esa tradición. Al principio sí, muchísimo, porque os digo que realmente es lo que necesitaba en ese momento, y por eso estoy súper agradecido a esa tradición, o por lo menos yo creo que esa tradición llegó en el momento justo en mi vida y en mi camino. Entonces me diréis, oye Taliesin, pero entonces ya no eres wicano. Sí, yo me considero wicano, pero sigo siendo ahora mismo un buscador, en el sentido de que no estoy con ninguna tradición. Si es verdad que me estoy interesando a una tradición en particular, prefiero no decir nada, no porque sea secreto, pero yo creo que hasta que no encuentre otra vez mi camino, yo creo que es mejor no hablar de más. Entonces, estoy justamente en ese momento donde estoy buscando para reencontrarme, porque realmente me he perdido un poco. Vuelvo a decir, me sigo sintiendo wicano porque, digamos, toda esa filosofía o esas creencias sí compaginan muchísimo conmigo. Ahora, la tradición que yo seguía antes, que era Wicca nativista coreliana, pues ya no tanto, realmente, ya no me siento afín con ellos. Además, hay muchos puntos que no me gustaban, ¿no? Es como cuando... Voy a compararlo un poco a una secta. No quiero decir que sea una secta, pero sí lo voy a comparar un poco en el sentido de que al principio, cuando entras en esa tradición, por lo menos, es verdad que te sientes arropado, te sientes como en una familia, o por lo menos es la sensación que te da, porque además tú es lo que necesitas en ese momento. Pero después te das cuenta que no es así, y que además esa tradición, por mucho que nos la quieran vender como que son muy liberales, que uno puede practicar las cosas un poco a su manera, pues a mí en ese sentido, por lo menos hablo de mi experiencia personal, ya no era tanto, ¿no? Era como decir, oye, no, hay que hacer las cosas como A, B, C, D, y hasta cierto punto lo puedo entender, pero como digo, hasta cierto punto. No me pueden obligar a creer en algo, y si no creo en algo, decirme, no, es que eso no es así y tal, y como queriendo imponerlo, ¿no? Y entonces esa sensación de que tenía al principio, que me sentía arropado, que me sentía realmente como parte de una familia, se me fue perdiendo un poco. Es como un poco un divorcio con la familia, ¿no? Y me fui desligando. Entonces, cuando uno se separa de una familia, pues no dejamos de ser animales que necesitamos vivir en un grupo, en una sociedad, con nuestras mismas creencias, con nuestras mismas maneras de pensar, y, y es lo que estoy buscando hoy en día. Pero más que buscar esa familia o ese grupo que me pueda integrar con ellos, no es tanto lo que estoy buscando ahora mismo. Yo lo que estoy buscando es encaminar otra vez un poco mi práctica wicana, que en cierto modo, como vengo de una tradición donde te decían de pe a pa hasta lo que tenías que creer, pues uno se va perdiendo en el camino. Y eso sí que considero que es una pena, una tristeza, porque yo considero que justamente cuando se entra en una tradición, pues te tienen que llevar de la mano, siempre. Pero siempre te tienen que dejar una cierta libertad de pensar, una cierta libertad de práctica, por decirlo de alguna manera, aunque los rituales pueden decirse, oye, los rituales se hacen así, asao, se tiene que hacer de tal manera, tal día. Eso lo puedo entender, eso no es lo que me está molestando. Son cosas un poco, como digo yo, ¿no? Cuando vemos una película, ¿qué está pasando detrás de cámara, no? Y cuando vas descubriendo lo que está pasando detrás de cámara, pues con la Wicca nativista, pues ya no me sentía igual. Y entonces no es que esté buscando un coven, un grupo, no, no, para nada, no es lo que estoy buscando,
pero sí estoy buscando volver a ese camino que me enamoró en su día, que sigo enamorado de ello, pero sí hay como un pequeño enfado ahora mismo, ¿no? Estoy en un periodo de luto, justamente, bueno, estuve en un periodo de luto que fue muy difícil, muy complicado separarse de esa tradición realmente, porque uno vuelve a sentir ese desamparo, esa soledad, que es muy difícil, y sobre todo los que estáis en Wicca o los que seguís la Wicca y que sois solitarios entenderéis realmente lo que estoy diciendo, ¿no? Que muchas veces la práctica solitaria es muy difícil, es muy complicado, hay que tenerlos bien puesto porque empiezan a entrar muchas dudas, y parece mentira que llevo muchos años en ese sendero, pero cuando decidí alejarme de esa tradición, me volví a sentir como un neófito, en el sentido de me sentía solo, no sabía ya cómo encarrilar mi camino espiritual. Fue muy duro, la verdad fue muy duro. Hoy en día me siento mucho mejor gracias a ciertas personas que me aconsejan, me guían. Vuelvo a decir, no es que esté entrando en un grupo para nada, pero bueno, esas personas, si ven el vídeo, sabrán de quién estoy hablando. A ver si se repite el café. Y simplemente que esa gente, o cuando encontramos unas personas que por lo menos te ayudan, te aconsejan sin pretender nada, porque saben que yo no estoy pretendiendo absolutamente nada, pues eso me ayuda muchísimo, y he vuelto a reencontrarme una parte de mí por lo menos, y a reencontrar esas ganas de seguir adelante con mi espiritualidad. Mis creencias siguen siendo muy parecidas a antes, ahora hay cosas que cambian, y cuando algo cambia dentro de nosotros, a veces es difícil de aceptarlo. Y entonces tuve que pasar un momento de duelo, y vuelvo a repetir, no fue fácil, la verdad no fue fácil, porque llevaba muchos años en ese camino, y es como sentirse un poco huérfano, que he decidido yo ser huérfano, ¿no? Pero claro, después el camino a veces se te hace cuesta arriba. Hoy en día ya está un poco más llano, como he dicho, gracias a ciertas personas, pues simplemente que están ahí para escucharte de vez en cuando tienes unas dudas, cuando no te sientes bien hablando espiritualmente, pues están ahí para escucharte y para decirte, mira, Taliesin, pues yo pienso, yo creo, yo tal. Nunca me imponen, en el sentido de que no me buscan para decirme, oye, Taliesin, es que tienes que hacer eso, deberías. Nunca, nunca, al contrario, el buscador soy yo, ¿vale? Es súper importante. El buscador soy yo, y soy yo que tengo que buscar la respuesta. Quiero decir que cuando tengo una duda, soy yo que intento encontrar la gente adecuada que me pueda ayudar en ese camino que es tan bonito para mí, que es la Wicca. Es verdad que hubo un momento dado donde quería dejar la Wicca, realmente. Me aferré un poco porque, es lo que decía, pensaba, Taliesin, pero si eso eres tú, no porque ya no estés de acuerdo con una tradición, debes de dejar todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, y sobre todo la parte positiva, que hay partes negativas en el sendero, por supuesto, pero hasta esas partes negativas nos permite justamente crecer espiritualmente o en nuestro camino. Y hasta ese momento que hablo como el luto, que fue muy duro, me ha permitido también reafirmarme en lo que soy. Entonces, bueno, más o menos es en el punto que estoy hoy en día. No estoy en ningún coven, no estoy en ninguna tradición. Como os he dicho, sí me estoy interesando a una tradición en particular, pero simplemente
interesándome, no estoy intentando meterme o que me acepten, pero esa gente, como os he dicho, me están ayudando. Si les pido ayuda yo, me ayudan. No significa que vaya a seguir, puede que mi camino se desvíe otra vez, y hoy en día puedo decir que si mi camino se desvía, pues por algo será, y hay muchos caminos, hay muchos senderos, hay muchas dificultades, pero todos los caminos son válidos, en el sentido de que si tú sabes lo que es, lo que buscas en tu camino espiritual, el sendero que vayas a emprender es el correcto aunque después te vuelvas a desviar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, era un poco de story time, ¿no? Espero que os haya gustado y bueno, os veo en un próximo vídeo y como os digo siempre, feliz partida, feliz reencuentro y bendiciones.